Listo, perfecto. Bueno, buenas noches para todos. El día de hoy vamos a realizar el CIPAS de la tarea 4 del curso de diseño del trabajo, que consiste en la descripción y análisis del proceso productivo. Ya el ingeniero José les había hecho el CIPAS introductorio, ¿cierto? Donde les había explicado, pues, en términos generales, lo que se debe hacer, pues, para desarrollar la actividad. Entonces, está estructurada pues similar a la tarea 2, ¿cierto? Hay un primer paso donde se realiza pues un trabajo colaborativo, el working paper, y el paso 2 en adelante pues ya es trabajo individual que debe aplicar pues cada estudiante en la empresa que seleccionó en la tarea anterior. ¿Listo? Entonces, para contextualizar un poco, ustedes en la tarea 2 habían realizado la identificación del proceso y la caracterización del mismo. Entonces allí pues habían identificado las problemáticas principales que tenía pues ese proceso que habían escogido. Y a partir de esas problemáticas pues se habían definido unos objetivos precisamente para poder mejorar en esos aspectos donde se estaba fallando en el proceso. Luego de eso pues hicieron la caracterización del proceso mediante pues la metodología IDEF 0 y allí pues identificaron las actividades que conforman el proceso, cuáles eran pues sus entradas, sus salidas, cuáles eran los mecanismos o los recursos que se utilizaban para desarrollar cada una de esas actividades y también pues identificaron los controles, ¿cierto? Para poder ejecutar pues igualmente cada una de esas actividades. Bien, entonces lo que hicieron fue una identificación general del proceso, ¿no? Identificar problemáticas e identificar las actividades que conforman el proceso. ¿Listo? Ahora en esta tarea 4 lo que vamos a hacer es avanzar, vamos a trabajar la siguiente etapa, de acuerdo pues al diseño del trabajo o a la ingeniería de métodos. Entonces, ¿qué es la siguiente etapa? Lo que vamos a hacer con esa información que ya recolectamos del proceso es elaborar una serie de diagramas de procesos que nos van a ayudar a identificar, ¿cierto?, de mejor manera esas problemáticas que presenta el proceso. Bien, y a partir de la identificación de esas problemáticas, lo que vamos a hacer es empezar a introducir mejoras, ¿sí? Empezar a diseñar, a ver qué podemos hacer en esas partes del proceso donde estamos fallando. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a revisar esos diagramas inicialmente, luego vamos a revisar un poco la parte de los tiempos, que también pues se requiere, según lo que tenemos aquí en los diferentes pasos, ¿no? En el paso 3 vamos a elaborar precisamente esos diagramas de procesos y luego en el paso 4 vamos a identificar un poco los tiempos que generan esas actividades que conforman el proceso. Y pues finalmente vamos a empezar a identificar dónde podemos o dónde tenemos oportunidad de mejorar ese proceso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar con estos diagramas de procesos. Entonces, en el anexo sugieren pues elaborar dos tipos de diagramas. Entonces vamos a revisarlos específicamente, en qué consisten, para qué nos pueden servir, cómo están estructurados. Bien, entonces, bueno, vamos a presentar acá. Aquí tenemos pues una pequeña introducción, una pequeña definición de lo que son los diagramas de procesos. Dicen que pues proporcionan una descripción sistemática del ciclo de un trabajo o proceso. Bien, entonces la descripción que nos brindan estos diagramas se hace de manera sistemática. Nos van a indicar la secuencia específica de las actividades que conforman el proceso. Bien. El grado de detalle pues va a depender del tipo de diagrama. Hay unos que son muy detallados, definen, especifican cada una de las actividades que conforman el proceso. Otros son un poco más generales que nos dan una idea o un panorama pues total del proceso. Bien, pero también sirven para poder identificar, ¿cierto?, rápidamente cómo es que está funcionando ese proceso. Bien, entonces la idea de estos diagramas, como les decía, es poder identificar dónde se está fallando y con base en eso planear la mejora, pues, de los métodos de trabajo que se están utilizando en el proceso actual. Bien, cada uno de estos diagramas, pues, está diseñado para
que la persona que los utiliza, por lo regular el analista de procesos o de métodos, pues se dé una imagen clara, ¿cierto?, de cómo es que está funcionando ese proceso. Bien, entonces para poder elaborar estos diagramas, debemos considerar o debemos utilizar una simbología. Bien, esa simbología está planteada por la norma ASME, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta serie de símbolos, obviamente, para poder identificar los diferentes tipos de actividades que conforman un proceso. Bien, entonces en un proceso podemos identificar operaciones, transportes, inspecciones, almacenamientos y esperas, principalmente. Esos son los 5 símbolos que están estandarizados. Bien. De pronto puede que alguna actividad requiera que al mismo tiempo, ¿cierto?, se esté realizando una operación sobre el producto, sobre el servicio, lo que se esté manejando, y a la vez pues esté inspeccionando. Entonces se puede trabajar una actividad combinada, ¿cierto?, a partir de estas dos actividades. ¿Listo? Entonces puede que el operario esté realizando un proceso allí de lijado, ¿cierto? Y al mismo tiempo esté validando, esté verificando que efectivamente ese proceso se haya ejecutado adecuadamente. Entonces tenemos una actividad combinada. Bien, entonces es muy importante clasificar adecuadamente cada una de esas actividades que conforman el proceso. Identificar cuáles pueden ser operaciones, cuáles pueden ser esperas, porque a veces pues nos confundimos un poquito con eso. ¿Sí? Decimos que es espera cuando en realidad puede que eso sea una operación. Bueno, ya miramos por ahí algunos ejemplos en donde se pueden presentar pues estos errores. Bien, entonces vamos a identificar, ¿cierto?, cómo podemos determinar efectivamente que una actividad es una operación, una espera o una inspección. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos identificar una operación? Entonces, siempre que esa actividad modifique, transforme o agregue valor al producto o al servicio que se está desarrollando, pues vamos a considerarlo como una actividad. Bien, pues como les mencionaba, una operación de lijado modifica las características físicas del producto, ¿cierto? Mejora ese producto, por lo tanto es una operación. Bien, una operación de corte, una operación de taladrado. ¿Listo? Modifica las características físicas o químicas también, ¿no? Una operación de mezcla cambia las características químicas del producto. ¿Listo? Entonces, eso se debería considerar como una operación. ¿Listo? Bueno, por aquí tenemos algunos ejemplos que nos da, pues, la simbología ASME, unos ejemplos básicos, ¿no?, de lo que es una operación. Recuerden que esa operación la vamos a representar por medio de un círculo. ¿Listo? Como lo teníamos acá, operación, círculo. Este va a ser pues el símbolo que va a representar cualquier operación dentro de un proceso y que vamos a utilizar para elaborar pues los flujogramas que vamos a trabajar. Bien, entonces mezclar, clavar, taladrar, bueno, son operaciones que modifican el producto. Bien, otra actividad que podemos identificar son los transportes. Como su nombre lo indica, ¿no? Son los movimientos pues, de un lugar a otro que se desarrollan dentro del proceso. ¿Listo? Acá nos dan una indicación, excepto cuando forman parte de operaciones e inspecciones. Bien, entonces puede que una operación de transporte o en una operación de transporte, ¿cierto? Una actividad más bien de transporte se esté realizando al mismo tiempo una operación. Por ejemplo, una operación de llenado en una banda transportadora. ¿Sí? De cerveza, por ejemplo, un producto de estos. Entonces, la banda transportadora los está moviendo efectivamente, ¿cierto? Pero en realidad lo que se está realizando allí es una operación de llenado. Entonces, en ese caso no se consideraría un transporte, a pesar de que tenemos un movimiento, prima, ¿cierto? O pesa más la operación como tal, en este caso de llenado. ¿Listo? Entonces, lo vamos a trabajar con un círculo. ¿Listo? Entonces, por eso dice acá, excepto cuando forman parte de operaciones e inspecciones. ¿Listo? Puede ser que también se esté inspeccionando en la banda transportadora, los sensores detecten allí, ¿cierto? Se esté realizando una inspección. Entonces, sería una actividad de inspección más no de transporte. ¿Listo? Bien, el símbolo que vamos a utilizar es esta flecha, siempre apunta hacia la derecha, es una flecha sólida y es el símbolo pues, que vamos a trabajar para poder representar transportes. La siguiente actividad es la inspección.
la vamos a trabajar con un cuadrado. Y pues en una inspección que hacemos, examinamos, comprobamos, validamos con base en unos criterios de calidad, pues las características físicas o químicas del producto. ¿Listo? Por aquí también nos dan algunos ejemplos, ¿no? De lo que puede ser transporte, mover material mediante un carro, mover material mediante una banda transportadora, siempre y cuando no se realice una operación, una inspección en ese movimiento, como les decía, ¿no? Y las inspecciones las tenemos aquí abajo, examinar material para validar pues aspectos de calidad, ¿cierto? O validar cantidades o validar color, bueno, cualquier característica del producto, ¿bien? Leer medidores en máquinas también se consideran inspecciones. Analizar formas, formatos o lo que sea, pues también es una inspección. Bien, ¿qué más tenemos? Almacenamiento. Ya los almacenamientos pues van a depender de los requerimientos de la demanda o la velocidad del proceso. ¿Sí? Esos almacenamientos pueden ser temporales, ¿cierto? El producto que se esté procesando cuando pasa de una etapa a otra del proceso, pues se almacena temporalmente. Se podría considerar allí un almacenamiento. No solo en la etapa final, no solo el producto terminado es el que se almacena, ¿no? Puede ser también materia prima o producto en proceso. Entonces lo vamos a representar con este triángulo invertido. ¿Listo? De aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Materia prima en algún almacenamiento, producto terminado, apilado. Bueno, esto ya es desde la parte de archivo, ¿cierto? Documentación o producto en proceso, como les decía, en el proceso de fabricación. Bien. Y la otra actividad que vamos a identificar acá son las esperas. ¿Listo? Como su nombre lo indica, es una interferencia en el flujo, se detiene el proceso por diferentes condiciones que pueden ser internas, ¿cierto? Puede que no haya material disponible, no haya materia prima, puede que se tenga un carro que esté recolectando el producto que va saliendo hasta que no se llene, pues no se va a movilizar el carro, entonces eso se considerarían esperas. Bien. Entonces, estas actividades las vamos a representar con este símbolo, es una letra D mayúscula, ¿cierto? Bien, entonces por acá nuevamente tenemos algunos ejemplos, esperar un elevador, material en un camión o sobre el piso, en una tarima esperando a ser procesado, ¿cierto? Producto en proceso, esperando a ser procesado, documentos en espera de ser archivados o de ser procesados o lo que sea. Bien, y actividad combinada, como les decía, ¿no? Se suele trabajar, este no está estandarizado, pero se podría trabajar en esos casos, ¿no? Les decía que se esté realizando una operación y al mismo tiempo una inspección. ¿Listo? Bueno, puede que también se realice, como les decía acá, ¿por qué no trabajamos una combinada para esa operación de llenado en una banda transportadora, un círculo y una flecha? No es común utilizarlo de esta manera, ¿sí? El que se utiliza principalmente es una operación combinada, operación-inspección. ¿Listo? Entonces, como les decía, prima la operación sobre el transporte. Entonces, lo vamos a representar es como una operación y no como una actividad combinada operación-transporte que no es común. ¿Listo? Y no está estandarizado. Bueno, bien. Entonces, son los símbolos que vamos a utilizar para poder trabajar los diagramas o cursogramas. Entonces, vamos a revisar los dos tipos de cursograma. Tenemos cursograma analítico y también tenemos cursograma sinóptico. Bien, este cursograma analítico obviamente es una representación gráfica que va más al detalle, ¿sí? Es más detallada que el cursograma sinóptico que vamos a ver más adelante y nos indica pues principalmente la secuencia de todas las actividades que pues ocurren en un proceso, que conforman el proceso. Nos ayuda a identificar el orden, ¿no? ¿Cuál actividad va antes de? ¿Listo? También se conoce como, bueno, en ingeniería de métodos, como diagrama de flujo del proceso. También lo pueden encontrar así en el libro del nivel, que es la referencia bibliográfica que tenemos aquí para la actividad. Entonces, así lo llaman, ¿no? Diagrama de flujo del proceso. Pero en realidad es un cursograma analítico. ¿Bien? Ok, entonces aquí todas esas actividades que conforman el proceso se van a analizar en términos de tiempo y distancia, ¿sí? Esos son los parámetros principales que va a identificar o que vamos a identificar en este diagrama para cada una de las actividades que conforman el proceso. El tiempo de ejecución y las distancias, ¿bien?
Hay que tener en cuenta que estas distancias son exclusivas para los transportes, ¿sí? No se suele representar, bueno, a menos de pronto que sea la operación de llenado que les indicaban, ¿no? Es una operación, pero pues requiere de una distancia para lograr ese llenado. Entonces, en ese caso, bueno, tal vez se podría colocar la distancia o indicar la distancia para esta operación. ¿Listo? Pero principalmente, pues por la naturaleza, ¿no? Obviamente de la actividad se utiliza para transportes. ¿Listo? Bien. También acá se identifica en este diagrama el tipo de actividad o el tipo de acción. Entonces lo que se hace aquí básicamente es contabilizar, ¿sí? Cuántas operaciones conforman el proceso, cuántos transportes, cuántas inspecciones. Eso es lo que vamos a resumir en este tipo de diagrama. ¿Listo? Bien. Facilita la identificación de ineficiencias, retrasos y desperdicios. Bueno, este es un aspecto importante, ¿no? Entonces pone de manifiesto pues aquellos costos que se generan a partir de esas ineficiencias o costos ocultos, pues que a simple vista no se pueden identificar en un proceso. ¿Listo? Entonces esas ineficiencias, retrasos y desperdicios están dados principalmente por estas actividades de espera, ¿sí? Aunque también se pueden incluir otras, ¿no? Puede que haya muchos transportes que estén generando desperdicios, ¿sí? Estén muy separadas las estaciones de trabajo. Entonces, esos también los tenemos que revisar. En realidad, la única actividad que genera valor agregado, como lo indicábamos acá, ¿cierto? Son las operaciones. Esas son las que debemos mantener o las que debemos mejorar. Tal vez si se puede disminuir el tiempo, sería lo ideal, ¿cierto? Pero en lo posible deberíamos tratar de disminuir o eliminar, preferiblemente, el resto de actividades. Digo preferiblemente porque, bueno, se necesitará mover el material, obviamente, ¿no? Entonces la idea es minimizar esa cantidad de transportes. Puede que se necesiten procesos de inspección para la calidad que se quiere dar al producto. Obviamente van a existir, ¿cierto? Pero la idea es eliminar los innecesarios. Bien, entonces como les decía, la única actividad que agrega valor al producto o servicio son las operaciones. El resto de actividades no agregan valor, ni los transportes, ni las inspecciones, ni los almacenamientos, ni las demoras, por lo tanto, las debemos minimizar y en lo posible eliminar. Bueno, ok, entonces nos ayuda a identificar pues esas ineficiencias, retrasos o dónde estamos fallando en el proceso. Bien, estos son los pasos, bueno, en términos generales que debemos considerar para poder elaborar un cursograma analítico, bueno, en realidad cualquier tipo de diagrama, ¿no? Aquí en ingeniería de métodos o diseño del trabajo. Entonces, ¿qué debemos hacer inicialmente? Debemos identificar el proceso. ¿Cómo identificamos el proceso? Pues aquel que tenga falencias, como lo hicimos en la tarea 2, ¿cierto? Entonces, seleccionar un proceso que necesite optimización, que necesite de mejora. Si el proceso ya está estandarizado, está mejorado, ¿cierto? Pues no tiene mucho sentido aplicar pues estos diagramas, ¿no? Bueno, de pronto para volver a validar, ¿cierto? Para aplicar los procesos de mejora continua. Bien, de pronto voy a validar a ver si se puede mejorar en algo, ¿cierto? De lo que ya está mejorado de ese proceso. Bueno, tal vez se podría trabajar. Bien, pero principalmente se utilizan estos diagramas para procesos que tengan problemas. Bien. Bueno, entonces ya tenemos esta parte de la identificación del proceso. Incluso tenemos esta segunda etapa, recopilación de datos y observación del proceso, que también trabajamos en la tarea 2. Ya identificamos esas actividades, ¿cierto? Que conforman el proceso, quiénes las ejecutan, ¿cierto? Qué recursos necesitamos para desarrollarlas, qué controles se requieren, qué es lo que entra, qué es lo que sale de cada una de esas actividades. Bien, entonces ya tenemos una tarea adelantada en esta parte. Igual podemos complementar, ¿no? Puede que no hayamos recopilado la suficiente información, pero pues la podemos obtener directamente del proceso. ¿Listo? De los manuales, de los procedimientos que se desarrollan en ese proceso. ¿Listo? Bien. Entonces lo que vamos a hacer principalmente en esta actividad son estas dos últimas etapas. Vamos a representar gráficamente, ¿cierto? El flujo de esas actividades que conforman el proceso. Y finalmente, a partir de estos diagramas, vamos a identificar
oportunidades de mejora. No las vamos a aplicar todavía, hasta ahora las vamos a identificar. Bien, ya el proceso de desarrollo, de aplicación, ¿cierto? De estas mejoras, lo vamos a hacer en la siguiente tarea, en la tarea 5. ¿Listo? Bien, entonces por lo pronto solo las identificamos. ¿Dónde podemos atacar el problema? Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Ok, entonces el cursograma analítico es algo como esto. Espero se alcance a notar. Lo quería dejar completo para que pudiéramos identificar aquí pues cada uno de los componentes de este diagrama o de este cursograma. Entonces, todo cursograma debe contar con un encabezado, ¿sí? Información básica del proceso, ¿sí? ¿Qué tipo de proceso es? ¿Qué producto tal vez se obtiene o qué productos, referencias se obtienen a partir de ese proceso? ¿Quiénes son los responsables, cierto? De realizar ese proceso. Bien, los operarios. ¿Listo? ¿Quién es el analista que desarrolla el diagrama? Bien, fechas de elaboración de diagrama. ¿Listo? Son aspectos generales. Esto puede variar. Esto no es una camisa de fuerza. ¿Listo? Entonces aquí pueden incluir, o deberíamos incluir, pues, aquella información que sea relevante para poder identificar el proceso. ¿Listo? Aquí fíjense que aparece método, esto lo debemos tener en cuenta, aparece actual y propuesto. Bien, lo que vamos a hacer para esta tarea, la tarea 4, es elaborar los diagramas del proceso actual, como se está desarrollando en la actualidad en la empresa. Bien, ya para la tarea 5, ustedes van a elaborar los diagramas propuestos. A partir de esas mejoras que ustedes implementen allí, van a elaborar el diagrama propuesto. ¿Listo? Para la siguiente actividad. Entonces, por lo pronto, elaborar el diagrama o los diagramas actuales del proceso. ¿Listo? Bien, fíjense que por aquí aparece cursograma analítico de operario, materiales o máquinas. Bien, entonces podemos identificar las actividades y la secuencia o el flujo de actividades, ¿cierto? Con base en lo que haga el operario o con base en el flujo del material. ¿Listo? O con base en lo que desarrolle o lo que ejecute, las operaciones, las actividades que ejecute una máquina. Bien. Lo que vamos a hacer acá, bueno, eso depende del proceso, ¿no? Pero la mayoría se va a hacer acerca del material, ¿sí? El flujo del proceso del material. ¿Qué operaciones, qué actividades, qué transportes son los que se aplican, inspecciones, lo que sea, se aplican sobre los materiales, productos en proceso, materias primas o productos terminados? Bien, si es un proceso productivo, bien. De pronto, si es un proceso de servicio, puede ser que esto sirva para un operario, ¿sí? Las actividades, las tareas que estamos analizando son las que desarrolla el operario. ¿Listo? Entonces podría servir para ello. Este está diseñado para operario. Está siguiendo la secuencia, tal vez es un proceso muy manual, ¿cierto? Entonces están identificando las actividades que realiza propiamente el operario. ¿Listo? Bueno, entonces ustedes ya lo definen dependiendo de qué tipo de proceso tengan, ¿no? Bueno, es importante también en todo diagrama, cursograma, realizar un resumen. Esto es lo que nos ayuda a identificar cuántas actividades son las que pues están presentes o se deben desarrollar dentro de ese proceso. ¿Listo? Y las vamos a clasificar según pues la simbología que veíamos anteriormente, ¿no? Entonces aquí tenemos como ejemplo para este proceso, ¿cierto? Un conjunto de actividades, fíjense que los tenemos aquí abajo. Esta es la estructura que vamos a utilizar. Bueno, las podemos numerar para saber cuántas actividades tenemos en total. En este caso son 24 actividades las que conforman ese proceso. Vamos a hacer una descripción concreta, ¿sí? No nos podemos extender mucho escribiendo ahí, no, colocar el gancho metálico número 25 al tal. Bueno, de pronto ese grave detalle no se necesita aquí, pero tampoco puede ser tan corto, ¿no? Colocar gancho, pero bueno, ¿dónde vamos a colocar el gancho? ¿Qué se va a hacer con ese gancho, no? Es que sea concreto, pero que dé una idea general de lo que se está haciendo en esa actividad. ¿Listo? Y que sean actividades, ¿no? Que indiquen acción. Colocar, transportar, colgar, sumergir, que indiquen acción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no sé, indican, bueno, es que
Uno detalla allí cuando califica las actividades que las que estaban trabajando, por ejemplo, en el diagrama IDEF 0, ni siquiera eran actividades, colocaban controles, por ejemplo, y lo manejaban como una actividad. No, los controles son los que se indicaban arriba, por ejemplo, y las actividades en los cuadrados, ¿cierto? Y sobre esa actividad era que, pues, identificábamos controles, mecanismos, entradas, salidas. ¿Ven? Entonces, que efectivamente sean actividades que indiquen acción. ¿Listo? Bueno, puede que una misma actividad se desarrolle varias veces. Bueno, aquí ninguna, aquí todos fueron una vez, pues una sola vez, ¿no? Colocar gancho metálico al producto fue una vez, pero puede que sean tareas repetitivas, ¿no? Que en el mismo proceso hay que colocar 5 ganchos, que sean 5 productos simultáneos. Entonces colocamos cantidad de veces que se realiza esta actividad, colocar el gancho, pues 5. ¿Listo? Es válido. Por eso se indica allí cantidad. Bien, tenemos una columna que nos va a indicar la distancia en cualquier unidad de medida. Aquí como ejemplo está metros, pero pueden ser centímetros si son distancias cortas o pueden ser kilómetros si son distancias largas, ¿no? Si es un servicio, por ejemplo, se va a entregar allá determinado material, no sé. Entonces, pues pueden ser kilómetros también, ¿no? Bueno, la idea es que, bueno, es que también va a depender, ¿no? Si es un proceso productivo, que trabajemos el proceso de lo que se desarrolla dentro de la planta, ¿sí? Desde que se empieza a utilizar la materia prima hasta que se obtiene tal vez el producto terminado. Porque pasa lo mismo con los tiempos, porque podemos indicar, ah, no, es que la materia prima dura almacenada un mes. Entonces colocamos almacenamiento inicial, 30 días. Pero luego, cuando ejecutemos las actividades, operación uno, tal operación, 1 minuto. Entonces, 30 días y le sumamos 1 minuto, pues nos va a quedar muy alterado el proceso, ¿sí? Entonces es conveniente comenzar el proceso desde que ya se tiene lista la materia prima y empieza a procesarse. ¿Listo? Eso anterior y eso siguiente tal vez no sea tan conveniente, ¿no? Y lo mismo, el almacenamiento del producto terminado puede que dure allí también 30 días. Pues no vamos a considerar esos 30 días dentro de los tiempos del proceso porque pues nos va a quedar muy alterado. ¿Listo? Entonces, hasta que se elabora el producto y se lleva al almacén para guardarlo, para almacenarlo. ¿Listo? Hasta ahí vamos a trabajar el proceso. Bien. Entonces, indicamos la distancia en metros. Como les decía, esta distancia es principalmente para las actividades de transporte. Fíjense que aquí debemos hacer la clasificación, ¿no? Colocar gancho metálico al producto. Modifica el producto, es una operación. Bien. Transportar producto al tanque 1 de lavado, pues es un movimiento, ¿no? Un transporte. Si es un transporte, indicamos la distancia. Fíjense que aquí para todos los transportes se están indicando sus respectivas distancias. ¿Listo? Bien. El tiempo sí lo podemos indicar para todas las actividades. ¿Listo? Sea operación, sea inspección, demoras o almacenamientos. Bien. Entonces, se puede trabajar de esta manera. Hay muchas formas, ¿no? Algunos colocan pues el círculo acá, aquí colocan la flechita que indique transporte, también es válido, ¿no? O colocamos punticos, ya se sabe que pues este punto está ubicado en la columna de transporte, pues va a ser un transporte. ¿Listo? Bien. Y así, pues llevamos la secuencia del flujo con estas líneas, por eso también se conoce como diagrama de flujo del proceso, porque estas líneas nos van a indicar la secuencia o el flujo que siguen las actividades del proceso. ¿Listo? Bien. No podemos tener, bueno, algunas veces he visto por allí que colocan acá una actividad, bueno, por ejemplo, esa de llenado nuevamente. Dicen, no, eso es una operación, pero también es un transporte. Entonces coloco aquí la indicación de los dos y coloco una línea horizontal. No está bien elaborado. Solamente se utiliza un símbolo para cada una de las actividades. Entonces, estas líneas siempre van a ir bajando. ¿Listo? No van a ser horizontales. Bueno, en el resumen, como les venía indicando, pues vamos a hacer el conteo. Pues simplemente, ¿cuántas operaciones tenemos acá? Las contabilizamos, las contamos. En este caso, pues hay 15 operaciones. Tenemos 6 transportes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algunos también colocan ese resumen acá abajo, ¿cierto? Ahí. Lo colocan acá abajo, pero también pues debemos indicarlo acá arriba. Fíjense que tenemos una columna actual. Si estamos elaborando el proceso actual, pues no podemos tener diligenciado lo actual y el propuesto, solamente el actual. Ya para la siguiente tarea, si vamos a diligenciar o vamos a considerar tanto al actual que elaboramos en esta tarea, como el proceso que van a desarrollar el propuesto, perdón, que van a desarrollar más adelante. ¿Listo? Y aquí tenemos una economía.
los ahorros que se consiguen. Pues como les decía, la idea es poder, bueno, incluso si se pueden eliminar operaciones que tal vez son redundantes, ¿cierto? Se están realizando operaciones tal vez innecesarias, bueno, eso se puede evidenciar también en procesos que no están estandarizados, pues también es válido, ¿no? Entonces la idea es que en el propuesto que ustedes van a desarrollar más adelante, la cantidad de actividades disminuya. No tiene sentido desarrollar un diagrama actual y que se incrementen las actividades en un propuesto. Estamos empeorando el proceso, la idea es mejorarlo, ¿no? ¿Listo? O que se mantenga la misma cantidad, pues no hicimos mucho. La idea es que en el propuesto se disminuya la cantidad de actividades y principalmente aquellas que no agregan valor. Si aquí teníamos 6 transportes, la idea es tratar de disminuir los 5, 4. O bueno, si no se puede disminuir la cantidad de transportes, entonces las distancias, porque ese es otro aspecto que nos ayuda a identificar la mejora. Bien, fíjense que aquí totalizamos, son 16,1, tal vez sí, no se alcanza a notar muy bien. Pero la idea es que en el propuesto esta distancia disminuya. Lo mismo con los tiempos. Estamos mejorando el proceso si disminuimos distancias y disminuimos tiempos. ¿Listo? Bien, ya miramos esta economía. Bueno, simplemente la diferencia, ¿no? Entre el propuesto, bueno, más bien, entre el actual, que es más grande, ¿cierto? Y el propuesto. Bueno, algunos trabajan incluso valores negativos, que indica que, bueno, se disminuyó la cantidad. Bueno, pero por lo regular se suele trabajar actual menos el propuesto. Entonces, 15 menos 14, por ejemplo. Economizamos una operación, disminuimos el proceso en una operación. ¿Listo? Bueno, otro aspecto importante es, bueno, totalizar. Ya lo tenemos aquí abajo, pero dentro del resumen debe ir toda esta información. Así la coloquemos aquí abajo, el total de distancia, tiempo y la cantidad de actividades, también debemos indicarla aquí en el resumen. Es importante. ¿Listo? Entonces, total de actividades realizadas, 24, ya lo identificábamos acá, o la suma de las que tenemos acá, operaciones, transportes, 24 en total. Distancia total, 16 metros que teníamos por acá. Y tiempo, aquí, bueno, aquí lo trabajaron en segundos. Hay un formato, este formato lo tenemos por ahí, bueno, está en Excel, de pronto si les queda fácil descargarlo, porque es como una plantilla, es copiar y pegar los punticos acá y automáticamente pues se les va contabilizando las operaciones, transporte, entonces queda más fácil trabajarlo. Bien, y lo mismo va contabilizando los tiempos, entonces no hay que hacer, bueno, de pronto la descripción, acá las cantidades, indicar los tiempos y pues los punticos, ¿no? Copiarlos y pegarlos donde corresponde y ya pues automáticamente nos arroja el resumen y pues esta información que tenemos acá abajo. Bueno, entonces aquí el tiempo lo totalizaron en segundos, pero pues aquí lo pasaron a minutos. ¿Listo? 3.125 minutos que representan, segundos, perdón, que representan 52 minutos. Ese es el tiempo total del proceso. ¿Listo? Bien, entonces en eso consiste el cursograma analítico. Bien, es detallado porque tiene en cuenta todas las actividades que conforman el proceso, indica la secuencia y principalmente distancias y tiempos. Y con base en esto podemos empezar a identificar dónde se puede estar fallando, ¿no? Que tenemos muchos transportes, que tenemos muchas esperas. Bueno, ¿cómo podemos eliminar esas esperas adicionales, ¿no? Pues que sí, se presente una espera, dos esperas, pero ya 10, 20, 30, bueno, también va a depender obviamente del proceso, ¿no? Pero la idea es que sea la mínima cantidad posible, ¿listo? Lo mismo los almacenamientos, los transportes y las inspecciones, ¿no? Y si se puede hacer algo con las operaciones, pues bienvenido. Bueno, ok. Bien, y el otro diagrama que vamos a revisar es el cursograma sinóptico. Lo mismo, es una representación gráfica, pero bueno, este tiene una utilidad específica y es identificar los puntos dentro del proceso o las etapas dentro del proceso en donde se introducen materiales, ¿sí? O donde se introducen componentes, ¿sí? Si de pronto estamos ensamblando un producto grande, entonces, ¿en qué etapas del proceso se van introduciendo o se van ensamblando los componentes a la parte principal o al componente principal? ¿Listo? Entonces nos ayuda principalmente para identificar este aspecto. ¿Listo? Materiales y componentes o subensambles que se van agregando al proceso. Es un diagrama más general, no es tan detallado porque solamente tiene en cuenta operaciones e inspecciones.
los círculos y los cuadrados, solamente. Este cursograma sinóptico no contempla o no tiene en cuenta transportes, tampoco tiene en cuenta demoras ni almacenamientos. ¿Listo? Solo operaciones e inspecciones. Entonces lo que hace es pues estudiar de forma general, ¿no? Cómo es la relación, cómo se relacionan esas operaciones con las inspecciones. ¿Listo? Dentro del proceso. También podemos decir, es que tenemos muchas inspecciones para la cantidad de operaciones que está manejando el proceso. La idea también es pues poder eliminar o minimizar esas inspecciones o esas operaciones tal vez que no contribuyen o no agregan valor al proceso, que vamos a ver más adelante. Bien, ok, entonces en eso consiste, esa es la utilidad principal, mostrar, como les decía, materiales y subensambles que se van agregando al ensamble principal. Puede que este diagrama o cursograma no aplique para algunos procesos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la elaboración del pan, que he visto algunos que están trabajando con este proceso. Entonces, en la elaboración del pan, pues, ¿cómo ensamblamos el pan? ¿Vamos agregando subcomponentes o ensambles al pan? Pues no, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues no realizaríamos este tipo de diagrama. ¿Listo? Pues podemos en realidad elaborar cualquiera de los dos. Bien. O elaborar uno adicional, ¿sí? Pueden, no sé, hacer un diagrama tal vez de flujo que nos muestre solamente la secuencia del proceso. Pero bueno, puede que nos quedemos cortos, ¿no? Porque pues ese diagrama de flujo no nos da mucha información, solo nos indica la secuencia del proceso y ya. En cambio, un diagrama como estos, pues efectivamente nos da más detalle y nos ayuda de mejor manera pues a identificar pues dónde podemos introducir mejoras, porque de eso se trata esta actividad. ¿Listo? Bien. Ok, entonces aplica principalmente para esos procesos de ensamble donde se van agregando materiales pues a ese componente principal. Bien, entonces ¿cómo vamos a elaborar este diagrama? Vamos a utilizar dos tipos de líneas, unas verticales, ¿cierto? Y otras horizontales. Las verticales nos ayudan a identificar la secuencia, el orden en que se van desarrollando cada una de las actividades, de arriba hacia abajo, ¿cierto? Nos indica la secuencia. Y las horizontales de izquierda a derecha nos van a indicar, pues efectivamente, la introducción de materiales, ¿cierto? De materia prima o la introducción de subensambles o componentes al ensamble principal. ¿Listo? Bueno. Ok, para que quede con un mejor diseño este diagrama, la idea es que ese componente principal al cual se le van agregando los ensambles quede en un lado o en un costado, puede ser al lado derecho o al lado izquierdo del diagrama. Por lo regular se trabaja al lado derecho, ¿listo? Entonces, las actividades que se necesiten para ir conformando ese componente principal lo vamos a colocar en el lado derecho. ¿Listo? Para que quede un poco más organizado, no se nos empiecen a cruzar líneas, porque pues acá utilizamos verticales y horizontales y pues, se puede presentar esto, ¿no? Y pues el diagrama no queda bien elaborado. Se puede presentar confusiones, ¿no? Entonces es mejor que no se crucen las líneas. Entonces, acá tenemos una estructura, un ejemplo, es el mismo que teníamos ahí en el anexo 1. Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Bueno, obviamente, como todo diagrama, tiene su encabezado nuevamente, indicando pues la información principal, ¿no? Y aquí ya en el desarrollo del diagrama como tal, podemos evidenciar, ¿no? Esto es un producto, es un termostato para este ejemplo. Bien, entonces se va a hacer el montaje de este termostato tipo cinta, esa es la referencia. Entonces, aquí en esta parte, bueno, tal vez este diagrama le faltó indicar un poco más cuál es cada uno de estos subensambles que se van generando en el proceso. Cada uno de estos, bueno, estas columnas que tenemos acá, por llamarlo de alguna manera, pues va a indicar un subensamble, un componente. ¿Listo? Entonces, a partir de estas operaciones, de esta inspección, se va a elaborar un subensamble que requiere estos materiales. Dice que por acá hablan, bueno, retenedor, necesitan alambre de tal característica, acero de tales características. Entonces, fíjense que estas líneas horizontales, como les indicaba, van a permitir representar los materiales que se van a utilizar para poder conformar esos subensambles o esos componentes. ¿Listo?
Aquí para elaborar este subcomponente, pues necesitamos también acero rolado. Bueno, aquí se indican algunas características principales de esos materiales sobre la línea horizontal. Entonces, fíjense que aquel material o aquel más bien ensamble principal lo vamos a dejar al lado derecho. Bien, para que en el lado izquierdo vayamos indicando, ¿cierto? Los otros subensambles y nos quede un poco, pues, mejor estructurado, ¿no? No se nos empiecen, pues, a cruzar las líneas. Bien. Entonces, acá vamos a representar las operaciones nuevamente con la simbología y las inspecciones, que es lo único que manejamos acá. ¿Ven? Para dar un poco más de detalle el diagrama, pues al lado izquierdo, bueno, en realidad en cualquiera de los dos lados. Por lo regular al lado izquierdo vamos a indicar el tiempo, ¿sí? Que genera cada una de esas operaciones. También podemos indicar los tiempos de las inspecciones. Bueno, acá en este ejemplo no están, porque bueno, es un ejemplo en donde dicen, bueno, es que solamente los operarios que realizan las operaciones se les está pagando por cantidad, ¿sí? En cambio, los que realizan las inspecciones es como un tercero o algo así. Bueno, eso es lo que da a entender el ejercicio. Entonces, pues no se necesita esa información en ese caso de tiempos, ¿no? Para las inspecciones. Pero queda más completo si colocamos los tiempos también de las inspecciones. ¿Listo? Bien. En la misma unidad, ¿no? Minutos, horas, lo que sea. La idea es que trabajemos todos los tiempos, tanto en este diagrama como en el anterior, en la misma unidad, ¿no? No podemos sumar, obviamente, minutos con horas o con segundos. ¿Listo? Bueno, y en el lado derecho, pues hacemos una pequeña descripción de cada una de estas operaciones e inspecciones. ¿Qué es lo que se inspecciona? ¿Sí? ¿Cuál es la operación que se está realizando sobre la pieza? ¿Listo? Bueno, puede que también más adelante agreguemos materiales, no solamente aquí al comienzo se agregan materiales, ¿no? Puede que más adelante aquí, cuando vayamos a ensamblar este componente en este otro subcomponente, necesitemos de lubricantes. Entonces lo vamos a indicar acá, también con líneas horizontales, recuerden, para indicar que se van agregando, ¿no? Fíjense que estos componentes también finalmente se agregan a los otros subensambles o componente principal a partir de líneas horizontales. Bien, tratar de que estas líneas horizontales se entronquen o se unan con las líneas verticales y que no nos queden sobre los símbolos, ¿sí? Se ve de mejor manera o se suele trabajar de esta manera, ¿no? Línea con línea, ¿listo? Y no línea sobre el símbolo. Bien, y asimismo acá se necesitan tornillos, ¿cierto? Puede que en cualquier etapa en la conformación de esos ensambles o subensambles se requiera de determinado material y pues lo indicamos simplemente. ¿Listo? Bueno, finalmente, pues como lo hicimos en el diagrama anterior, vamos a indicar un resumen, obviamente, solo de la cantidad de operaciones y de la cantidad de inspecciones. Bien. Aquí dentro de los círculos, bueno, no se nota mucho por el tamaño, bueno, ampliamos un poco acá. Fíjense que aparece una nomenclatura. Simplemente es para poder numerar, ¿cierto? Las operaciones y que sea más fácil el conteo, ¿no? O puede que, bueno, en algunos casos tal vez no indican la descripción en el lado derecho porque tal vez no hay espacio, ¿cierto? No se entiende, ¿cierto? Entonces lo que hacen es, a partir de esta numeración y en un anexo, pues indicar qué es la operación uno, qué es la operación 2. ¿Listo? Entonces las operaciones las vamos a indicar con O y pues vamos a irlas numerando, ¿no? Operación uno, operación 2, operación 3, operación 4. ¿Listo? Y fíjense que aquí salta la operación 17. ¿Por qué salta la operación 17? Porque antes de llegar a la operación 17 tenemos que realizar estos ensambles del lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, si vamos en la 4, continuamos al lado izquierdo con la 5, 6, 7, 8 y no pasamos a la 9 sino a la 12 porque antes de llegar a la operación 12 tenemos que incluir este subensamble 9, 10, 11. ¿Listo? Entonces así lo vamos a trabajar. Las inspecciones también se numeran y en la misma secuencia, ¿no? Esta es la primera inspección, pero esta no va a ser la segunda. Nuevamente nos remitimos a los subensambles. Esta va a ser la inspección 2 y luego de aquí para allá la inspección 3. Bien. Y luego ya no tenemos más acá. Seguimos en el proceso. Sigue la inspección 4, perdón. Y luego sí, finalmente en el orden, la secuencia, vamos a llegar pues a la última inspección, a 5. ¿Listo? Entonces, como les decía, este es opcional dependiendo pues del proceso que ustedes estén desarrollando. ¿Listo? Bueno.
Bien, entonces eso en cuanto a los diagramas, a los cursogramas que necesitamos para desarrollar el paso 3 de la actividad. Bien, bueno, ahorita más adelante damos espacio para las preguntas. Para el paso 4, ¿cierto? Vamos a trabajar la parte de tiempos principalmente. Entonces, ya hemos identificado las actividades, ya las trabajamos en un diagrama para poder empezar a determinar dónde estamos fallando dentro del proceso. Ahora debemos trabajar los tiempos, ¿no? Bueno, ya habíamos hecho una aproximación a esos tiempos porque pues se describieron, se indicaron pues para cada una de las actividades. Bien, pero bueno, vamos a profundizar un poco acá en esos tiempos. No vamos a hacer un estudio de tiempos como tal porque, bueno, puede que no todo el mundo tenga acceso pues a la información completa, ¿no? Para hacer un estudio de tiempos se requiere de mucha información. Hay que aplicar un poco de estadística, identificar unos tamaños de muestra, ¿cierto? Para saber cuántos tiempos son los que debemos tomar para poder efectivamente llegar a un tiempo estándar. Entonces esto resulta complejo, en realidad es un proceso muy demorado y que requiere obviamente de que uno esté allí involucrado en ese proceso. ¿Listo? Entonces, como la mayoría tal vez, pues tiene información que medio le suministra la empresa, ¿cierto? Entonces no tiene mucho sentido realizar pues un estudio de tiempos como tal para esta actividad. Tal vez en la tarea 3 en el laboratorio, pues les dan unos datos ya reales, ustedes allí en el laboratorio obtienen los datos y con eso pues pueden llegar a un estándar de tiempo. Entonces esa parte la aplican allí, que sí pueden tener acceso a la información. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer acá es identificar tiempos, pero pues en términos generales, ¿no? Vamos a identificar principalmente qué tipos de tiempos, ¿cierto? Podemos encontrar dentro de los procesos. ¿Listo? Bueno, entonces veamos por acá. Entonces, tiempos en los procesos. Pues obviamente, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, son los tiempos que se dedican a cada una de las actividades que conforman un proceso. Pero ojo que esas actividades no solamente son las que identificamos para los diagramas, ¿cierto? Esas operaciones, esas inspecciones, transportes, etcétera, etcétera. Aquí también actividades podrían ser esas de alistamiento, por ejemplo, de preparación del proceso productivo. Bien. Entonces, por allá, si tenemos que cambiar la boquilla, la extrusora de plástico para fabricar otro producto. Entonces, esas son actividades de alistamiento del proceso productivo, que también se requieren, también consumen tiempos. Bien. Que tal vez no las detallamos en los diagramas, pero sí forman parte del proceso y hay que tenerlas también en cuenta. ¿Listo? Bueno, estos tiempos pueden ser de procesamiento, que son los que veíamos allí en los diagramas, cuánto nos demoramos en los transportes, aquí están, ¿no? Transportes, almacenamientos, en las operaciones como tal. Pero también tenemos tiempos de ciclo, ya miramos qué es este concepto de tiempo de ciclo, también el tiempo de flujo del proceso, de alistamiento, de preparación, como les mencionaba, tiempos de inactividad que están asociados con las esperas, ¿listo? Y entre otros, ¿no? Bueno, entonces revisemos algunos que son los que nos pide pues la actividad en el paso 4. Entonces tenemos tiempos de ciclo. ¿Qué es un tiempo de ciclo? Acá tenemos la definición, es el tiempo total necesario para completar una unidad de producción o un servicio desde el inicio hasta su finalización. Fíjense que este tiempo de ciclo no es el tiempo de todo el proceso, ¿sí? Es el tiempo que necesitamos para completar solamente una unidad. Puede ser de producto o puede ser del servicio que se esté prestando. ¿Listo? Entonces puede que en estos diagramas, aquí vamos a encontrar, bueno, en este no porque no están todas las actividades, pero en el analítico sí tenemos el tiempo total de las actividades. Aquí son 52 minutos. Pero 52 minutos es el tiempo de ciclo. Bueno, eso va a depender también, ¿no? Entonces, si en este proceso se obtiene solamente un producto, ¿cierto? Pues el tiempo de ciclo va a ser 52 minutos. ¿No? La empresa se va a demorar, o el proceso se va a demorar 52 minutos para obtener cada producto. ¿Listo? Pero si se trabaja por lotes, por ejemplo, ¿cierto? Uy, espera un segundito. ¿Alguien me está hablando? No le escucho bien. ¿Quién?
A ver, se escucha entrecortado. ¿Me repite, por favor? Ustedes me están escuchando bien, ¿cierto? A usted sí, tutora, la compañera no. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, ahorita, ah, si quieren ahorita, bueno, vayan apuntando tal vez las dudas que tengan y ya ahorita cuando terminemos la presentación, pues destinamos el espacio para las preguntas, ¿listo? Bueno, mientras de pronto revisa por allí el micrófono, a ver qué pasa porque se le escucha entrecortado. Bueno, entonces les decía, si aquí elaboramos un solo producto a partir de este proceso, el tiempo de ciclo, perdón, va a ser 52 minutos. Nos vamos a demorar 52 minutos en fabricar cada producto. Pero si trabajamos por lotes, por ejemplo, y de aquí este lote se obtienen 10 productos, el tiempo de ciclo de cada unidad no va a ser 52 minutos, ¿cierto? Va a ser 52 sobre 10. 5,2 minutos va a ser el tiempo de ciclo. ¿Listo? ¿Será que alguien se le abrió el micrófono? Valeria, ¿se te abrió el micrófono? No se escucha. Ya, gracias. Sí, al final las preguntas, por favor, para que podamos avanzar. Bien, entonces, como les decía, el tiempo de ciclo es el que se necesita para elaborar cada unidad de producto según la definición que tenemos acá, ¿no? Y se calcula de esa manera, ¿no? Tiempo total de producción, que puede ser, pues, ese tiempo dado por el cursograma, sobre la cantidad de unidades que se pueden obtener a partir, pues, de ese proceso. ¿Listo? Bueno, entonces en este tiempo de ciclo están incluidas todas esas actividades como las operaciones, las inspecciones, los transportes. Precisamente es la suma de los tiempos de todas esas actividades, pero para cada unidad de producto o de servicio. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Los tiempos de configuración, que son esos tiempos de alistamiento que les mencionaba hace un momento, ¿no? Son esos tiempos necesarios para preparar una máquina, equipo, proceso antes de iniciarla producción de un nuevo artículo, un nuevo lote de producción. ¿Listo? Pues son esos tiempos que se destinan tal vez para limpiar la maquinaria, ¿cierto? Si se va a cambiar de material, pues a fabricar otro producto, entonces es necesario limpiar la máquina. ¿Bien? O alistar la materia prima que se necesita para ese nuevo proceso, nuevo producto. ¿Listo? Entonces incluye actividades como ajustes, de pronto también a las máquinas, calibrarlas nuevamente, cambiar la boquilla, como les decía, ese tipo de cosas sobre los equipos, calibraciones, cambios de herramientas, tal vez que se necesiten para ese nuevo proceso, pruebas iniciales que también consumen tiempo, ¿listo? Entonces todas estas actividades se consideran o están determinadas acá en la configuración del proceso o alistamiento del proceso. ¿Ven? La idea es que estos tiempos de configuración sean los mínimos nuevamente. ¿Listo? Un alto tiempo de configuración, ¿qué pasa? Reduce la capacidad de producción. Nos va a quedar menos tiempo para fabricar. Y si nos queda menos tiempo para fabricar, pues los indicadores de eficiencia van a ir para abajo también, ¿cierto? Entonces, la idea es tratar de minimizar. Obviamente se necesitan estos tiempos de configuración, no los podemos eliminar, pero la idea es reducirlos. Bien, tiempos de inactividad. Obviamente los conocemos, son esos periodos en los que un proceso, máquina, recurso no está operando, lo tenemos quieto, está allí la máquina sin trabajar. ¿Y por qué se presenta eso? Pues principalmente debido a fallas, ¿cierto? Eso es lo que principalmente suele suceder. No hay un buen mantenimiento de esas máquinas y fallan y el proceso debe detenerse, ¿no? Se generan esos tiempos de inactividad. O por falta de insumos, no hay una planeación, no hay un control adecuado de los inventarios de materia prima, por lo tanto no se tiene el material para poder fabricar, se acaba y no se alcanza a pedir al proveedor o no alcanza a llegar ese material del proveedor. Tiempos de espera entre tareas también se pueden presentar, ¿no? Nos decía, hay etapas de proceso y puede que ese producto en proceso esté allí esperando hasta que por fin se desocupe la siguiente estación de trabajo, entonces también se pierde tiempo. ¿Listo? Bueno, esos tiempos de inactividad pueden ser programados. Bueno, sí, no siempre son no programados, ¿no?
como los ejemplos que le estaba colocando acá. Pueden ser programados, cambio de turno, por ejemplo, ¿sí? Turnos de 8 horas, entra el otro turno y pues hay un tiempo allí para que pues salga el personal e ingrese el otro, ¿no? Entonces pierde un poco de tiempo, pausas tal vez en la parte de salud ocupacional, ¿no? De HSE, bueno, se conoce ahora seguridad y salud en el trabajo, que pues también generan pérdidas de tiempo, pero pues forman parte del proceso, ¿no? Son programados como tal. Bueno, pero así sean programados, la idea es minimizarlos también, ¿no? ¿Listo? Y eliminar los no programados, que no existan fallas, que haya un mantenimiento preventivo, que haya un mantenimiento predictivo. ¿Listo? Que haya un buen control de inventarios para que no falte el material. Bueno, obviamente reduciendo estos tiempos, mejoramos los indicadores de eficiencia y obviamente pues incrementamos la rentabilidad de la empresa. Bueno, ok, tiempos de mantenimiento también tenemos por allí. Obviamente todos conocemos qué es el mantenimiento, precisamente para lograr que los equipos no fallen, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Inspección, reparación, ajuste, bueno. Acá, recordemos que pues tenemos diferentes tipos de mantenimiento. Puede ser preventivo, ese es planificado obviamente, se realiza antes de que fallen las máquinas. Se supone que este es el que deberíamos aplicar y no el correctivo, ya cuando falla la máquina ahí sí repararla, porque ahí es donde vamos a perder más tiempo, ¿no? Ese es no planificado. O predictivo, bueno, eso también se maneja pues a nivel del mantenimiento, ¿no? Que es el predictivo, está basado en datos como lo dicen acá. Es decir, la misma máquina con sus sensores, con sus controles, pues nos va indicando el comportamiento de la misma, ¿no? Entonces los sensores indican, ah, no, se está sobrecalentando la máquina, entonces, bueno, tenemos que mirar qué es lo que está pasando antes de que falle, ¿cierto? O esa máquina está presentando, bueno, se pasó el rango de vibraciones que puede tener ese equipo. Ah, bueno, entonces ahí mismo entramos a validar o a mejorar, ¿cierto? Entrar a ajustar la máquina en lo que se necesite para evitar que definitivamente falle. ¿Listo? La idea es que el mantenimiento sea preventivo, se esté realizando, ¿cierto? En determinados periodos del tiempo para evitar que fallen los equipos y se presenten estos tiempos altos de mantenimiento, ¿cierto? Y también de inactividad, como lo veíamos anteriormente. Bueno, ok, esto también, como todos, si lo mejoramos, pues los indicadores de eficiencia, productividad, rentabilidad se mejoran. Y obviamente, pues esto es lo que debemos identificar en nuestro proceso. La idea es que esto lo podamos aplicar allí y lo está pidiendo la actividad, ¿no? ¿Cuáles esos tiempos que se están perdiendo? Precisamente para poder trabajar sobre eso, para poder mejorar. Ahora, entonces, podemos mejorar la operación, sí, tenemos un plan predictivo de mantenimiento. ¿Listo? Entonces, con esto nos podemos guiar para saber dónde podemos atacar la problemática, porque a veces miramos los diagramas y bueno, pues sí, ahí aparecen unas esperas, pero bueno, ¿cómo mejoramos esas esperas? ¿Será que qué podemos hacer? Pues esto nos empieza a dar unas ideas para poder abordarlo. ¿Listo? Bueno, bien. Y esto nos ayuda mucho más a concretar, ¿no? En dónde podemos aplicar esas mejoras, ¿no? Creo que es el paso 5 de la actividad, ¿no? Identificar oportunidades y acciones de mejora del proceso mediante la identificación de esto, ¿no? Cuellos de botella, actividades que no agregan valor, variabilidad y desperdicios. Entonces vamos a revisar aquí esos aspectos. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la identificación de oportunidades de mejora? Pues en analizar, ¿cierto? Los diagramas nos van a servir para hacer esos análisis dependiendo de, pues, qué cantidad de demoras tengamos en el proceso, almacenamientos o muchos transportes, ese tipo de cosas. Empezamos por ahí a hacer los análisis, ¿no? Para detectar áreas en las que se pueden hacer cambios que aumenten la eficiencia, reduzcan costos o mejoren la calidad del producto o servicio. Bien, entonces, ¿qué debemos identificar dentro del proceso para introducir mejoras? Cuellos de botella. Bien, ¿qué es un cuello de botella? Es aquella actividad o estación de trabajo o parte del proceso en donde el proceso se está deteniendo. Bien, ¿por qué? Porque la demanda, lo que está entrando, ¿cierto? Las entradas para esa actividad o estación de trabajo superan la capacidad de esa estación de trabajo o de esa actividad. ¿Sí? Entonces lo que hacen es detener el proceso. Bien, puede que tengamos, no sé, una máquina que tenga capacidad para procesar 20 unidades, ¿cierto?
Entonces salen las 20 unidades de esa máquina, pero la máquina que sigue solo tiene una capacidad para operar 10 unidades. Entonces ya empezamos a generar un cuello de botella. Esas adicionales que están saliendo del proceso anterior están haciendo que el proceso se detenga, ¿sí? Estamos generando acumulaciones, ¿listo? Estamos generando demoras, ¿listo? Entonces, debemos identificar en qué partes del proceso podemos tener cuellos de botella, ¿listo? ¿Cómo eliminamos esos cuellos de botella? Bueno, hay algo que se llama balanceo de línea, ¿cierto? Obviamente, pues sí, es un proceso estructurado, no lo vamos a explicar acá, eso se ve en otras asignaturas, en donde precisamente vamos a identificar las capacidades de las estaciones de trabajo de las actividades y vamos a hacer un balanceo. ¿En qué consiste el balanceo? En lo que dice acá, redistribuir tareas entre las estaciones de trabajo. Entonces, si esta estación de trabajo no tiene la capacidad, ¿cierto? O la estación anterior tiene mucha capacidad, lo que vamos a hacer es quitarle, ¿cierto? Quitarle trabajo a aquellas estaciones que tienen una capacidad adicional. ¿Ven? Para poder equilibrar, para que el flujo de los materiales, de los productos dentro del proceso sea continuo, no se detenga en alguna etapa pues dentro de ese proceso. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer también para eliminar cuellos de botella? Invertir en equipos o personal adicional. Entonces, por ejemplo, esa máquina que solo procesaba las 10 unidades, pues podemos comprar otra máquina, ¿cierto? Invertir en otra máquina que procese también, bueno, las mismas 10 unidades. Ya con eso completaríamos las 20 que arroja la etapa anterior o la máquina de la etapa anterior. ¿Listo? Con eso podemos equilibrar también. ¿Listo? Entonces son pues ideas básicas, ideas generales que podemos pues aplicar en el proceso que estamos analizando. ¿Listo? Bueno, también debemos identificar aquellas actividades que no agregan valor. ¿Cuáles actividades no agregan valor? Bueno, ya lo habíamos identificado al comienzo de la presentación, ¿no? Transportes, ¿cierto? Minimizarlos. Obviamente las esperas o demoras, los almacenamientos, de pronto principalmente de producto en proceso, bien, debido pues a los cuellos de botella que mencionábamos, por ejemplo, y también las inspecciones. Obviamente esas inspecciones también van a depender de la calidad, ¿no? Hay que también tener en cuenta eso, ¿no? Si es un producto de calidad, pues obviamente pues sí, va a requerir de esa cantidad de inspecciones, ¿no? Hay que hacer el análisis para cada proceso, ¿no? Bien, entonces aquí nos dan algunos ejemplos de esas actividades que no agregan valor. Bueno, aquí la definición. Consumen recursos, tiempo, esfuerzo sin contribuir directamente al valor final del producto. Bien, pues que un producto se le esté, no sé, aplicando procesos adicionales, ¿no? Entonces, de lijado, se vuelve a lijar otra vez, se vuelve a lijar otra vez, pero tal vez para la calidad que se pretende obtener o dar al cliente de ese producto, pues no sea necesario, ¿bien? Entonces, son actividades que realmente pues no van a agregar valor al producto. Bueno, pueden ser eliminadas o reducidas para mejorar la eficiencia, obviamente, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de esas actividades que no agregan valor. Ya hemos mencionado movimientos innecesarios, muchos transportes, ¿cierto? Muchos tiempos de espera, duplicidad de registros, de pronto, bueno, algunas empresas que manejan muchos sistemas de información, entonces tienen que hacer un registro en un sistema, pero al mismo tiempo tienen que hacer el mismo registro en el otro sistema y en el otro, bueno, eso quita tiempo, obviamente. Entonces, vamos a ser menos eficientes. Retrabajos innecesarios, como les mencionaba, ese de proceso de lijado que se repite muchas veces y no es necesario. Bien, también tenemos variabilidad en los tiempos de proceso. Esa variabilidad, ¿por qué se presenta? O esas fluctuaciones. Puede ser porque, no sé, puede ser por la mano de obra, que el personal no esté capacitado. Entonces, esos tiempos que veíamos de procesamiento en los diagramas puede que varíen de un proceso a otro. Que en un proceso tengamos, bueno, ese proceso nos duró 30 minutos para sacar un lote de 100 unidades, por decir algo. Pero ya el siguiente lote no nos demoramos 30 minutos, nos demoramos 35 minutos. Pero en el siguiente lote nos demoramos 28 minutos. Entonces tenemos una variabilidad, fluctuación en los tiempos de ejecución del proceso. ¿Listo? Y esto no es conveniente. ¿Sí? Se supone que debemos trabajar procesos estandarizados, ¿cierto? Que sí puede haber una variabilidad, obviamente, ¿sí? De pronto para trabajos manuales, ¿sí? No son robots, tal vez. Pero para procesos automatizados, pues obviamente esa variabilidad va a ser cercana a cero. ¿Listo? Pero puede existir, obviamente, pero que esa variabilidad sea pequeña. ¿Listo? Bueno, esto afecta la consistencia del flujo de trabajo. Bien.
Algunas estrategias se indican por acá para reducir esa variabilidad, implementar estándares de trabajo, estandarizar el proceso, capacitación del personal por desconocimiento, ¿cierto? Obviamente no realizan bien las actividades, se generan diferentes tiempos, ¿no? El mantenimiento preventivo es importante. Si la máquina, bueno, puede que el personal esté capacitado, tenga el conocimiento, pero si la máquina está fallando continuamente, pues vamos a tener nuevamente variabilidad en los tiempos del proceso. Utilizar metodologías como Seis Sigma, que pues precisamente trabaja sobre eso, ¿no? La variabilidad de los tiempos de ejecución. Bueno, eso ya metodologías específicas que, bueno, tal vez el que tenga algún conocimiento básico lo podría indicar, ¿no? Pero obviamente pues no es obligatorio, ¿no? En la tarea. Tal vez dejarlo como propuesta, ¿no? Aplicar principios de Seis Sigma para poder controlar la variabilidad. Bueno, desperdicios en el proceso, nuevamente todos sabemos que es un desperdicio, pero bueno, siempre lo relacionamos con el material, ¿no? Se pierde materia prima, se está desperdiciando, pero no siempre va a ser sobre la materia prima. Puede ser desperdicio de cualquier recurso, ¿cierto? De mano de obra, por ejemplo, ¿sí? Tenemos mucho personal desarrollando ese proceso. No se requiere esa mano de obra. Estamos generando sobrecostos, estamos desperdiciando mano de obra. ¿Listo? Desperdicio de tiempos, nuevamente en esas demoras que se presentan en el proceso, de energía, estamos trabajando con maquinaria obsoleta, ya muy antigua, que consume mucha energía, entonces sería bueno invertir en maquinaria, pues ya, que tenga una tecnología más avanzada, ¿no? Que no consuma tanta energía. Entonces podemos identificar esos desperdicios, ¿no? Que se presentan en el proceso y reducirlos, ¿no? Plantear estrategias de mejora para poder reducir esos desperdicios. Bien, algunos ejemplos que tenemos acá sobre producción, bueno, se considera desperdicio, obviamente no es que se vaya a botar la producción porque se fabrica además, ¿no? Se va a almacenar, ¿cierto? Lo que, bueno, se cubre la demanda, se almacena el resto, pero ese almacenamiento que genera, pues, costos adicionales, ¿no? Bien. Tiempos de espera también se consideran desperdicios, transportes o movimientos innecesarios, sobreprocesamientos como lo veíamos anteriormente, inventarios excesivos, defectos o retrabajos, reprocesos que no se requieren, desaprovechamiento del talento humano. Fíjense que hasta esto también se puede considerar un desperdicio. Se tiene un talento humano con determinadas capacidades que tal vez no se está aprovechando adecuadamente en la tarea que se le está asignando. ¿Listo? Está realizando actividades básicas, pero puede realizar otro tipo de actividades que de pronto le aporten más al proceso. ¿Listo? Bueno, ¿cómo podemos identificar o minimizar, eliminar desperdicios aplicando Lean Manufacturing? ¿Sí? Estos principios de Lean, cero desperdicios, ¿sí? Que viene de la Toyota, que viene de los japoneses. Tal vez puedan indagar algo sobre esto y pues plantear algunos de estos principios para poder reducir o eliminar desperdicios. ¿Listo? Uy, bien, esta sería entonces la última diapositiva. Listo. Entonces, ahora sí, pasamos a la sesión de preguntas. Entonces, no sé si alguien tenga alguna inquietud. Por aquí levantaron la mano. Sergio, escuchamos. Por ahora el micrófono. Gracias, tutor. Y buenas noches. Está bien. No le escuchamos muy bien, muy bajito se te escucha, Sergio. Ahora, tutor. Sí, ya mejor. Ujú, Ok, ok. Muchas gracias. Tutor, a mí ujú. me ocupa un tema. Sí, em, y es que de pronto el enfoque mío se está yendo más hacia un tema de servicios, en donde de pronto lo que se busca con lo que yo estoy, pues el proceso que estoy analizando es un tema de satisfacción del cliente y sí, de minimización de reprocesos en el servicio que se está prestando. listo. Cuando yo empiezo a ver los diagramas, de pronto algunas fórmulas sobre indicadores y todo eso, veo que de pronto no va a ser tan fácil el tema de contar con los tiempos.
El tutor también nos lo dijo en la webconferencia de la semana pasada, en donde pues habían algunos tiempos que iban a ser muy complicados para cuando estuviéramos tratando temas de servicios. Mi pregunta es, en este caso, no ingreso los tiempos, no me pongo a promediar, no me pongo a inventar, por ejemplo, en el diagrama analítico de procesos, justifico el por qué no lo utilizo de pronto en mi trabajo individual. ¿Cómo hacerlo, tutor, como para que no se entienda que fue que no se hizo, sino que no se cuenta en verdad con esa información? Ok, sí, es claro que para trabajar servicios puede que algunas de estas herramientas o algunos de estos principios sea pues más complejo aplicarlos, ¿sí? Hay que buscar la forma. Bien, entonces, si me hablas de tiempos, pues un servicio se le puede calcular el tiempo, ¿sí? Obviamente es sacar un promedio de ese tiempo, porque sí, entiendo que para atender a un cliente puede que se demore más o puede que se demore menos, por ejemplo, ¿sí? Pero la idea es sacar un promedio de esos tiempos. Obviamente necesitamos información histórica de los tiempos de esos servicios, ¿sí? Entonces, o podemos estimarlo también para hacer el ejercicio. Sí, de pronto, bueno, no tenemos la información histórica de esta parte o esta etapa del servicio, ¿sí? Pero bueno, decimos, bueno, es que más o menos una persona se puede demorar este tiempo, ¿cierto? Lo estimamos, ¿bien? Y trabajamos con ese, no hay problema. Es como para hacer la aplicación, para tratar de hacer la aplicación de alguna manera, ¿listo? Entonces, en los tiempos yo no le veo complejidad, ¿sí? Porque los podemos estimar o los podemos obtener de alguna manera, ¿sí? Tal vez otras herramientas, por ejemplo, allá el cursograma sinóptico, pues en un servicio complicado, ¿no? No lo vamos a aplicar, ¿bien? Un cursograma analítico sí lo podemos trabajar, ¿no? La idea es que, bueno, aquí como lo veíamos en la estructura y la simbología, ¿cierto? Identificar qué puede ser una operación en el servicio, ¿cierto? Porque aquí ya no vamos a tener un producto que vaya a ser modificado, ¿cierto? Para decir, esta es una operación porque transforma el producto. No, ahí se va a considerar una operación algo que agregue valor a ese servicio, ¿listo? Por ejemplo, no sé, un transporte, ¿cómo lo podríamos representar ahí para un servicio? Tenemos que tratar de ver, no sé, esa relación, algún desplazamiento, a visitar al cliente, no sé, ¿sí? Pero tenemos que ser creativos en esta parte de los servicios, porque sí, no es fácil manejar diseño del trabajo, ingeniería de métodos para servicios, pero se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Con creatividad, ¿sí? Y aplicar hasta donde se pueda, ¿no? Como les digo, hay herramientas que no se pueden utilizar definitivamente para los servicios, pero hay otras que sí se pueden adaptar. ¿Listo? Listo, listo, tutor. Muchas gracias. Ujú. Bueno, vale, Sergio, con gusto. Bien, no veo más manitos. Miremos a ver por acá. Levantadas. Bueno, no sé si alguien tenga alguna inquietud adicional o nos quiera compartir algo de su proceso como lo hizo Sergio, o tenga dificultad para identificar algo dentro de ese proceso, no tenga claridad si eso es un transporte, una demora, una inspección, porque pues eso se puede presentar, ¿no? Que a veces confundimos, bueno, eso tal vez no lo terminé de aclarar, ¿no? Ya que me viene a la mente, eh, confundimos a veces demoras con operaciones. Entonces, por ejemplo, bueno, volviendo al ejemplo del proceso de la cerveza, esta requiere de, pues, un tiempo de fermentación, ¿cierto? Entonces, ¿ese tiempo de fermentación es una demora o es una operación? ¿Qué dicen ustedes? Para mí, profe, buenas noches, es es una operación porque tienen que dejar que la cerveza se fermente, ¿no? Y ese es Ok. el tiempo, tiene un Ujú. tiempo determinado para eso. Sí, incluso algunos lo relacionan con almacenamiento también, ¿no? Pero ¿qué prima allí? La operación. Es una operación, ¿por qué? Porque se está modificando, ¿cierto? En este caso, en la parte química, ¿no? Sus características químicas están siendo modificadas. ¿Listo? Entonces es una operación. Muy bien. Ujú. Entonces, ese tipo de cositas, ¿no? De pronto, dentro de los procesos que están manejando, que tengan alguna inquietud, es que no me queda claro si definitivamente esto qué será, una operación, un almacenamiento será, bueno.
Ok, por aquí tenemos manos levantadas. No sé si van a opinar de Una, la pregunta. una Hernán. preguntita, Bueno. tutor. Ujú. En el primer flujograma, si yo tengo la creación de la pieza que estoy fabricando se da de dos partes, es decir, una parte es de rolado de lámina y en la otra parte es fabricación de una estructura por perfiles. Ujú. El orden para hacer la secuencia, ¿cómo se haría si son dos etapas diferentes? ¿Y se realizan de manera simultánea? ¿O Se primero se realizan realizarían uno? así, serían dos operarios. Ok, Un operario y haciendo una parte, otro operario haciendo otra parte y luego se unifican. entonces para el primer cursograma, el analítico, ¿cómo generamos esa secuencia? Sí, señor. Bueno, es que ahí, ok, bueno, forman parte de la misma operación, ¿cierto? Sí, para la Pero, creación de la misma pieza. ¿no? Bueno, yo diría que, bueno, ¿cómo nos queda mejor presentarlo? Porque es que sí, si manejamos primero las actividades de la primera pieza y enseguida trabajamos la de la segunda pieza, ¿cierto? La secuencia se va a perder allí, ¿sí? Correcto. Entonces, podríamos trabajar dos diagramas, ¿sí? Un diagrama para la primera pieza y otro diagrama para la segunda pieza. ¿Listo? Podríamos Sería, manejarlo así. Y totalizar los tiempos, obviamente, considerando pues el tiempo que se demoró en fabricar la primera pieza, el tiempo que se demoró en fabricar la segunda pieza. Eso lo debemos tener en cuenta para de pronto determinar un tiempo de ciclo o algo así. ¿Listo? correcto. Y ya en el diagrama, en el cursograma sinóptico que aplica, ¿cierto? Porque son ensambles, pues ahí nos va a quedar más claro, ¿no? ¿Listo? Que Correcto. vamos a representar ahí, va a quedar más claro que estamos trabajando diferentes piezas para ese proceso. ¿Listo? Gracias. Bueno, vale. Ok, tenemos por acá a Hernán. ¿Ibas a Buenas preguntar noches, algo? tutor y compañeros. Buenas noches. Ujú. Pues tutores, para hacer una pregunta con respecto a la parte ya como tal del trabajo. Entiendo que pues la funcionalidad del curso es basado en los trabajos colaborativos, pero pues entiendo que por interés propio de los compañeros, pues digámoslo personalmente, pues yo no puedo obligar a mis compañeros a compartir aportes o a participar del foro. En base a eso, pues cuando uno va a hacer la compilación del trabajo, como se sabe que es un trabajo grupal, Ujú. ¿cómo uno, bajo qué conceptos o bajo qué parámetros se basa uno en esto, en este ítem? Porque pues Sí. desafortunadamente en el trabajo pasado, pues se me calificó de manera, pues bueno, no sé, ya saqué una baja puntuación porque el trabajo es colaborativo y no se realizó de manera colaborativa. Pues yo no lo realicé de manera colaborativa, pues porque desafortunadamente en mi grupo solamente una persona colaboró y envió solo un aporte, ¿sí? Entonces, pues para mí fue difícil realizarlo de manera colaborativa. No sé ahí bajo qué contexto o qué parámetros se enfoque ahí Ujú. en base a la calificación, pues para los próximos trabajos. Bueno, lastimosamente eso se presenta con frecuencia, ¿sí? Algunos pocos trabajan y al final, pues el resto, pues mira a ver qué puede hacer para que la nota no le quede tan bajita y medio presenta algo y ya, ¿no? Entonces, en realidad no hay un trabajo colaborativo allí. Pero bueno, sí, hay algunos que pues son muy juiciosos, hay grupos que todos los cinco trabajan y aportan y esa es la idea, ¿no? Y no esperan al final para hacer los aportes. Entonces, el trabajo es colaborativo, ¿cierto? Está indicado de esa manera en la tarea, pero también podemos aprovechar el hecho de que solamente un punto es colaborativo, el working paper, el primero. De ahí en adelante los otros puntos son individuales, ¿sí? Entonces en realidad en la calificación pesa más el trabajo individual que el colaborativo, ¿listo? Entonces el colaborativo es el último ítem de la calificación, los 30 puntos que tenemos ahí al final contra, bueno, los 50 puntos que tenemos de trabajo individual. ¿Listo? Entonces, cuando se evidencia que los compañeros no aportan, bueno, uno hace lo posible, obviamente, participar oportunamente, ¿sí? Al comienzo, no esperemos también al final para decir, es que no participó ninguno y yo pues entonces lo entrego individual. No se trata de eso. Para que el trabajo colaborativo se le califique de mejor manera al estudiante, se debe evidenciar que en el foro el estudiante propuso trabajo colaborativo, hizo propuestas para desarrollar el working paper. Así finalmente los cinco no lo hayan entregado, lo terminen entregando dos o individual.
¿cierto? Pero que en el foro colaborativo, que es donde nosotros, los tutores, podemos evidenciar el desarrollo del trabajo, no en WhatsApp, porque es que en WhatsApp, ¿cómo hago yo para entrarles allá al WhatsApp y estarles revisando a cada grupo? No, es en el foro. Entonces ustedes empiezan a hacer aportes al working paper en el foro. ¿Listo? Entonces aporto esta parte, que se evidencie el interés por desarrollar el trabajo colaborativo del estudiante. En ese sentido, sí se le califica favorablemente esta parte de la actividad del estudiante. Pero si no se evidencia nada en el foro, dicen, no, pues es que no participó ninguno, entonces yo tampoco participo. No, no se trata de eso, ¿sí? Si los demás no participan, no interesa. Yo voy dejando mis aportes. Al final, si no participaron, bueno, entonces eso es lo que yo voy a entregar. Y eso es lo que se le va a calificar al estudiante, se le va a calificar bien. ¿Listo? Entonces, esa es la idea, que participemos. ¿Sí? Entonces, es que ninguno escribe, pues es que ninguno va a escribir porque nadie escribe. Y eso es lo que pasa en los foros. ¿Sí? Entonces ven que ninguno escribe, ay, no, entonces yo tampoco escribo. No, no, hay que ser propositivos, hay que ir participando desde el comienzo. Por eso, esta primera parte del desarrollo, bueno, la primera semana principalmente es dedicado al desarrollo del trabajo colaborativo, empezar a hacer esos aportes allí. ¿Listo? Y si al final vemos que no, bueno, listo, entonces yo organizo mi parte colaborativa, hago mi working paper, listo, y lo entrego, listo. Está la evidencia, listo, perfecto, puede llegar a la calificación completa. Eso no quiere decir que entonces vamos a calificar sobre 50, no. Se debe evidenciar el interés de cada estudiante por desarrollar la parte colaborativa. ¿Listo? Bueno, bien. ¿Alguien más? No veo por acá más manos levantadas. ¿Ok? ¿Alguna duda adicional de, bueno, de pronto ya no el proceso, desarrollo del trabajo como lo planteaban por acá? De pronto, ¿qué otra cosa más les podría decir? No es eso, la parte del trabajo colaborativo que sí, definitivamente pues les puede bajar muchos puntos, pero es por eso, porque nadie se preocupa, ¿sí? Eso se presenta mucho. Eh, Atender muy bien a lo que dicen las guías, ¿no? Y bueno, revisar también estos IPAs, porque pues nosotros hacemos un esfuerzo acá para explicarles, ¿cierto? Para que ustedes tengan la idea clara, se comparten los enlaces, pero finalmente no los revisan, entonces presentan cualquier cosa, ¿sí? Entonces, no deberían presentar cualquier cosa, pues teniendo estos apoyos, ¿no? Y lo mismo, teniendo las guías de actividades, teniendo los anexos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, en la parte del trabajo colaborativo, precisamente, se evidencian muchas fallas, ¿no? Vamos a mirar acá la estructura que tenemos. Bueno, esto no forma parte del CIPAS que tenemos planeado, pero sí es bueno indicarlo aprovechando pues estos espacios, ¿no? Entonces fíjense que acá tenemos una plantilla, ¿no? En cada actividad tenemos un anexo, ahí está la plantilla, que es la misma. Vamos a seguir trabajando esto mismo para la siguiente tarea, ¿sí? Para esta y para la anterior la trabajamos. Ustedes ya tienen una idea de qué se trata esto, pero es que algunos no leen esto y cometemos errores. Mínimo, resumen, mínimo 100, máximo 250 y es que hacen un resumen de 20 palabras, por ejemplo. Ya empezamos mal, no leímos esto, ¿sí? Aquí está todo lo que necesitamos. ¿Qué debe contener la introducción? Presentar el tema, destacar la relevancia del estudio, desarrollar una revisión del estado del arte, hay que hacer citas, hay que buscar autores. Precisamente este es un trabajo de investigación. Hay que citar los autores que hablan de estas temáticas que estamos trabajando específicamente en esa actividad. Bien, desarrollar un marco teórico de esos temas, ¿sí? Que amplíen un poco más lo que estamos trabajando, que den contexto a lo que estamos trabajando. Desarrollar un párrafo que describa los objetivos. No es necesario que pongan ahí objetivo, no, simplemente un párrafo. Este escrito o este artículo pretende indagar en ta, ¿cierto? Ya se evidencia el objetivo, la finalidad, pero no lo escribimos. ¿Sí? Hacer una presentación de cómo se desarrollará el artículo de sus partes. Bueno, este trabajo está estructurado de esta manera, vamos a hacer una indagación bibliográfica, luego vamos a discutir con base, vamos a comparar, ¿cierto?, los hallazgos que encontremos en esa indagación con lo que plantean otros autores. ¿Listo? Entonces, todo eso lo debemos realizar. Entonces, no lo hacemos, no leemos y después uno les califica y, ay, profe, ¿por qué tan bajita la nota? ¿Sí? Metodología de desarrollo del tema. Aquí en este capítulo 2 es donde vamos a hacer la descripción de las temáticas que nos están pidiendo. En este caso, ¿qué se hizo?
Herramientas de registro de análisis, diagramas de procesos, análisis del trabajo, movimientos y tiempos, procedimiento para el estudio de tiempos. Aquí es donde vamos a indagar. Recuerden que hay unas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a analizar de cada uno de estos? ¿Qué es? Un concepto, ¿cierto? ¿Qué contiene? ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo están estructurados en términos generales los diagramas de procesos? ¿Cómo se pueden aplicar en términos generales esos diagramas de procesos? O si quieren abordar, pues, diagramas específicos de procesos, también lo pueden hacer. ¿Bien? ¿Cómo se hace un análisis de trabajo? ¿Cómo se hace un análisis de tiempos? ¿Cierto? Por lo menos dar respuesta a estos tres planteamientos. De pronto, si queremos complementar más, pues también podemos indicar los resultados que se pueden obtener si aplicamos diagramas de procesos. ¿Sí? ¿Qué se puede mejorar? ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, esas cositas, bueno, ¿qué más tenemos acá? Aprovecho eso porque es que uno encuentra muchos errores en esto. Dejan de hacer muchísimas cosas, ¿sí? Incluso ni siquiera indagan, o sea, estos temas que se ponen acá a la final, uno casi que ni los ve, ¿cierto? Y se trata de esto, de una revisión bibliográfica de esos temas. Eso es lo que le da peso, pues, al working paper, a la investigación que estamos realizando, y no se evidencia, ¿bien? Acá en la discusión, ¿qué es lo importante? Bueno, aquí nos dan una idea, pero lo importante es esto, comparar, ¿cierto? Nosotros ya hicimos acá un contexto, ¿cierto? Identificamos autores que trabajan sobre esos temas, que han opinado sobre esas temáticas. Entonces, vamos a comparar. Entonces, bueno, yo hice una revisión y encontré acá, ¿no? En el capítulo 2, encontré que esta temática aborda esto, trabaja aquello, nos sirve para obtener estos resultados, por ejemplo. Bueno, eso coincide con lo que dijo este autor en la introducción, el que mencioné por acá en la introducción, es hacer esas comparaciones, ¿sí? Es decir, bueno, eso coincide con lo que plantea tal autor, o tal autor está relacionado con tal autor porque menciona tal cosa. Es una indagación, no es algo así superficial, ¿sí? Porque es que tenemos un mes casi para desarrollar cada una de las actividades, ¿sí? Entonces la idea es poder hacer una indagación un poco, pues, más profunda, ¿cierto? Y no algo por encimita. Decir, bueno, en introducción me invento ahí cualquier cosa, una introducción y ya, bueno, pero no se trata de eso. Aquí están los parámetros que se deben cumplir para presentar un buen trabajo, un buen working paper, el trabajo colaborativo. ¿Listo? Conclusiones también. Lo primero que encontraron allí lo colocan acá. Bueno, obviamente sí, es identificar lo más relevante, ¿cierto? Más relevante. Y bueno, esto también es importante, dejar explícito las limitaciones del trabajo. ¿Bien? ¿Qué nos limitó? De pronto, no sé, no teníamos acceso a determinado tipo de información que pudo haber sido relevante para el análisis, ¿cierto? Algo por ese estilo. ¿Qué limitaciones tuvimos al momento de hacer este trabajo, este working paper? ¿Listo? Proponer trabajo futuro. Bueno, es que como hemos indagado acá, conocemos, ¿cierto?, para qué se utilizan esas herramientas, esa información que estamos buscando acá de los temas. Entonces decimos, bueno, pues que alcanzamos a hacer tal cosa, pero bueno, sería bueno también mirar o indagar, ¿cierto?, en este aspecto relacionado con la temática, ¿sí? Entonces proponer trabajo futuro para que otra persona, otro autor lo pueda hacer. Bien. Entonces, esas cositas hay que tenerlas en cuenta para el working paper, porque eso baja muchos puntos. Son 30 puntos del trabajo colaborativo, de todas maneras, ¿sí? Obviamente tiene menos peso que el individual, pero son 30 puntos de 80. ¿Listo? Entonces, en eso estamos fallando y por eso es que nos baja considerablemente la calificación. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, es un trabajo colaborativo. Estamos, bueno, en teoría 5 estudiantes, pues, desarrollando, ¿no? Entonces, la idea es que, pues, podamos abordar cada uno de estos puntos que se solicitan acá. Para eso está esta plantilla. ¿Listo? Bueno, listo. Eso era un paréntesis ahí. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Estimados estudiantes. Bueno, son las 8:30, yo creo que ya abordamos lo que teníamos que abordar. La grabación, bueno, creo que en un momento sale, la idea es pasarla pues a YouTube y que nos quede el acceso a todos, ¿no? Que a veces en Teams se complica un poco. ¿Listo? Entonces, si no tenemos más inquietudes, que pasen una buena noche. Ojalá este material pues les sirva para resolver de mejor manera la actividad que tenemos en curso. ¿Listo? Entonces, que pasen una buena noche. Muchas gracias, Buenas doctor. noches, Buenas noches profe. para todos. Vale, con mucho gusto. Que estén muy bien. Hasta luego. Detenemos la grabación. Gracias. Vale, con mucho gusto.